Te apuesto $1000 ahora mismo a que puedo decirte exactamente cuánto dinero tendrás dentro de 30 años basándose en 3 números: tus ahorros actuales, tu inversión mensual y tu rendimiento promedio. ¿Por qué tengo tanta confianza? Porque no es una predicción, es un cálculo. A las matemáticas no les importa tu historia, tus luchas o tus sueños. Simplemente se agrava. Soy James Simons. Tengo 86 años. Valgo $28,000 millones. Y durante 30 años seguidos nunca perdí dinero. Ni una sola vez. Ni en crisis, ni en recesiones, ni en crisis de mercado que destruyeron a todos los demás. 0 años perdidos en 3 décadas. La gente piensa que eso es imposible. Que no es. Son solo matemáticas aplicadas con coherencia religiosa. Hoy les mostraré exactamente las mismas matemáticas simples que usé, las que aprendiste en 9º grado y olvidaste, y cómo convierten la incertidumbre en inevitabilidad. La mayoría de los inversores adivinan y rezan. Calculé y recogí. ¿La diferencia? Unos $28,000 millones. Déjame mostrarte por qué intentar ganarle al mercado es estadísticamente una idiotez y por qué la fórmula aburrida que todo el mundo ignora tiene matemáticamente garantizado que te hará rico si simplemente no la arruinas. Esto es lo que te dejará boquiabierto. Las matemáticas que construyeron mi fortuna no son complicadas. En realidad, es insultantemente simple. Tan simple que cuando lo explico, la gente se enoja. Creen que estoy ocultando el verdadero secreto. Pero no hay ningún otro secreto. El secreto es que no hay ningún secreto. Solo una fórmula, tiempo y disciplina para no ser estúpidos. Eso es todo. 3 ingredientes. Todos tienen acceso a los 2 primeros. Casi nadie tiene el tercero. Y es por eso que el 97% de las personas se jubilan en quiebra, mientras que el 3% se jubila siendo rico. No es suerte. No es inteligencia. Es conocimiento matemático combinado con disciplina emocional. Tuve ambos. Ganó $28,000 millones. Puedes tener ambos también. Déjame mostrarte cómo. Si desea aprender a pensar matemáticamente sobre el dinero, ver patrones que el 99% de las personas pasan por alto, porque están demasiado ocupadas persiguiendo acciones calientes y escuchando a gurús financieros que se ganan la vida adivinando. Suscríbase a este canal ahora mismo. Lo que voy a mostrarles no es una opinión. No es sincronización del mercado. No es información privilegiada. Son matemáticas puras aplicadas a la creación de riqueza y funcionan. ¿Creas en ellas o no? La mayoría de la gente prefiere profetas que les hagan sentir bien. ¿Prefieres ecuaciones que realmente funcionan? Pulsa el botón de suscripción, porque durante los próximos 40 minutos te demostraré matemáticamente por qué todo lo que piensas sobre ganar dinero está mal, y te mostraré la alternativa sencilla que realmente funciona. Comencemos con ¿por qué nunca perdí dinero durante 30 años? No porque fuera más inteligente que los demás, porque respeté lo que realmente decían los números, en lugar de lo que yo quería que dijeran. No comencé como un genio de Wall Street. Yo era matemático. Pasó años descifrando códigos para el gobierno durante la Guerra Fría. Luego se convirtió en profesor universitario y ganó $35,000 al año enseñando geometría. No estaba pensando en dinero. Estaba pensando en patrones. Patrones en códigos. Patrones en ecuaciones. Patrones en sistemas. Y un día miré el mercado de valores y me di cuenta de algo que todos los demás habían pasado por alto. No es un caos aleatorio, es un sistema con patrones. Patrones ruidosos, claro, pero patrones al fin y al cabo. El problema era que todos en Wall Street lo abordaban emocionalmente.
Tenían corazonadas, tenían experiencia, tenían instintos sobre lo que sucedería a continuación. Todo eso es estadísticamente inútil. Los sentimientos viscerales no se agravan. La experiencia no predice el futuro. Los instintos son solo reconocimiento de patrones corrompidos por el sesgo de actualidad y la necesidad emocional. No tenía nada de ese equipaje. Tenía matemáticas. Matemáticas limpias, frías y sin emociones. Así que en 1982 comencé Renaissance Technologies con una hipótesis sencilla. ¿Podemos utilizar modelos matemáticos para predecir el comportamiento del mercado mejor que el juicio humano? No perfectamente, simplemente mejor. Una ventaja suficiente para que, en miles de operaciones, saliéramos ganando. La mayoría de la gente pensó que estaba loco. Un profesor de matemáticas, sin experiencia en Wall Street, tratando de vencer a los operadores que habían estado haciendo esto durante décadas. Absurdo. Excepto que no lo fue. Porque esos comerciantes estaban utilizando herramientas defectuosas. Estaban usando cerebros humanos diseñados para sobrevivir en la sabana africana, no para comprender funciones exponenciales y distribuciones de probabilidad. Estaba usando matemáticas reales, del tipo al que no le importan tus sentimientos, tu narrativa o tu confianza. Simplemente calcula. Y esto es lo que pasó. Nunca tuve un año perdedor. Ni uno. En más de 30 años. Mi fondo Medallion promedió un rendimiento anual del 39%. Mientras los llamados expertos celebraban los años del 10% y sufrían los años negativos del 20%, yo estaba obteniendo una capitalización del 39% con volatilidad cero. ¿Cómo? No por ser más inteligente, siendo más matemático. Al comprender algo que todos los demás ignoraron, que los pequeños bordes repetidos miles de veces crean una riqueza masiva e inevitable. Permítame mostrarle cómo se aplica a usted este mismo pensamiento matemático, incluso si no administra un fondo de cobertura. La escala de principios. Las matemáticas funcionan igual, ya sea que inviertas $100 o 100 millones. Este es el principio matemático central que construyó 28,000 millones de dólares. Y es tan simple que pensarás que estoy mintiendo. El interés compuesto es la fuerza más poderosa en las finanzas, y casi nadie entiende realmente lo que hace con el tiempo. Todo el mundo ha oído hablar del interés compuesto. Se enseña en todas las escuelas secundarias. La fórmula es simple. El valor futuro es igual al valor presente multiplicado por 1 más la tasa de interés elevada a la potencia del tiempo. ¿Lo has visto? Asentiste. ¿Lo olvidaste? Y ese olvido le costó millones de dólares. Déjame mostrarte lo que realmente hace esta fórmula en el mundo real. Imagínense dos personas. Ambos 30 años. Ambos ganan $70,000 al año. La persona A ahorra $500 al mes. Lo pone en una cuenta de ahorros ganando el 2% anual. Hace esto durante 35 años hasta los 65. La persona B también ahorra $500 al mes, pero lo pone en un fondo indexado que gana el 10% anual. Misma disciplina. Misma cantidad, mismo plazo. Esto es lo que sucede. Persona A, con su cuenta de ahorro segura al 2%, después de 35 años, ha depositado $210,000 de su propio dinero. Con un interés compuesto del 2%, su total es $297,000. Nada mal. Convirtieron 210 en 297. $87,000 de intereses. La mayoría de la gente estaría contenta con eso. Excepto que la persona B, que usa exactamente los mismos $500 al mes, pero al 10% en lugar del 2%, termina con 1,7 millones de dólares. Se ingresa el mismo dinero.
La misma disciplina, mismo plazo, diferente comprensión de las matemáticas. ¿La diferencia? 1.4 millones de dólares. Eso es lo que vale la alfabetización matemática. 1,4 millones de dólares a lo largo de toda la vida. Y aquí está la parte que hace que esto sea matemático, no afortunado. El rendimiento del 10% no es algo que yo haya inventado. Es el rendimiento anual promedio histórico del índice S&P 500 durante los últimos 90 años. No requiere selección de acciones. No requiere tiempo. No requiere genio. Solo requiere comprar el índice y no tocarlo. Eso es todo. Todo el secreto matemático que crea una riqueza de 7 cifras con $500 al mes. Pero nadie lo hace. ¿Por qué? Porque el 2% se siente más seguro. Porque el 10% suena demasiado bueno para ser verdad. Porque los humanos son estadísticamente analfabetos y están motivados emocionalmente. Gané 28,000 millones de dólares porque ignoré cómo se sentían las cosas y escuché lo que realmente decían los números. Déjame mostrarte por qué esto funciona desde una perspectiva científica. Porque comprender por qué es más probable que lo hagas. ¿Por qué el interés compuesto genera un crecimiento exponencial en lugar de un crecimiento lineal? Porque cada año no solo estás ganando intereses sobre tu inversión original, estás ganando intereses sobre tus intereses, sobre el interés de su interés, sobre todo el crecimiento acumulado de cada periodo anterior. Es recursivo, se alimenta de sí mismo. Es un circuito de retroalimentación positiva. Piense en ello como bacterias en una placa de Petri. Comienzas con una bacteria. Se divide en 2. Esos 2 se dividieron en 4. 4 en 8. 8 entre 16. En 20 generaciones no tienes 20 bacterias. Tienes más de 1 millón de bacterias. Eso es un crecimiento exponencial. Eso es lo que le sucede a su dinero cuando lo invierte adecuadamente y lo deja en paz. Pero esto es lo que hace la mayoría de la gente. Tratan el dinero como si creciera linealmente. Piensan, ahorro 500 al mes, o sea, 6,000 al año. Multiplicado por 30 años son $180,000. Eso es pensamiento lineal. Esa es una suma. El interés compuesto no es una suma. Es una multiplicación elevada a una potencia. Es una operación matemática completamente diferente. Y cuanto más largo es el plazo, más dramática se vuelve la diferencia. Esta es la razón por la que el tiempo en el mercado siempre es mejor que el tiempo en el mercado. Porque las funciones exponenciales necesitan tiempo para expresar toda su potencia. En el primer año, la diferencia entre lineal y exponencial es pequeña. En el 10º año, se nota. En el año 30, la vida cambia. Permítanme demostrarlo con un ejemplo histórico que realmente sucedió. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, alguien invirtió $10,000 en el S&P 500. Terrible momento, ¿verdad? Guerra, incertidumbre, miedo por todas partes. Pero lo dejaron en paz. No intenté cronometrar el mercado. No entró en pánico. Recién retenido. En 2022, 80 años después, esos $10,000 habían aumentado a $51 millones. No porque fueran inteligentes acerca de qué es para comprar y vender, porque entendían las matemáticas exponenciales y tenían la disciplina para no interferir. 51 millones de 10,000. Eso no es suerte. Eso es el interés compuesto en acción. Eso es lo que hace la fórmula cuando le das tiempo y no la saboteas con decisiones emocionales. Ahora, aquí tienes la aplicación que lo cambia todo. No necesitas $10,000 para empezar. No necesitas una sincronización perfecta. No es necesario esperar a que se produzca un accidente. Solo necesitas entender las matemáticas y empezar. Hoy, con lo que tengas.
Permítanme mostrarles 4 formas diferentes de aplicar este único principio matemático para generar riqueza, empezando por aquella en la que el 90% de las personas se equivoca catastróficamente. Aplicación número 1. ¿Por qué intentar cronometrar el mercado es un suicidio matemático? Todo el mundo quiere comprar barato y vender caro. Suena lógico, ¿verdad? Excepto que es estadísticamente imposible hacerlo de manera consistente. Déjame mostrarte las matemáticas. Hay un famoso estudio de Dalbar que analizó los rendimientos de los inversores frente a los rendimientos del mercado durante un periodo de 20 años. El mercado obtuvo un rendimiento del 9,8% anual. El inversor medio, que intenta cronometrar sus entradas y salidas, tratando de ser inteligente al respecto, obtiene solo un 5,3% anual. ¿Por qué la diferencia? Porque vendieron cuando tuvieron miedo y compraron cuando se sintieron seguros, lo que significa que vendieron barato y compraron caro. Exactamente lo contrario de lo que pretendían. Esto es lo que cuesta esa diferencia a lo largo de 30 años. Comience con $100,000. Con un rendimiento del mercado del 9,8%, sin intentos de sincronización, simplemente compre y mantenga, terminará con $1,6 millones después de 30 años. Los mismos 100,000, los mismos 30 años, pero ganando el 5,3% porque seguías intentando cronometrar el tiempo, terminas con $497,000. El coste de ser inteligente, $1,000,000. ¿Para qué? Por la ilusión de control, por la sensación de que estás gestionando activamente tu dinero. Matemáticamente, habría sido mejor comprar el fondo indexado, tirar el teléfono al lago y olvidarlo durante 3 décadas. Pero aquí está la verdad matemática más profunda. Incluso si eres bueno en el momento oportuno, incluso si aciertas más veces que mal, igual pierdes. Porque para cronometrar exitosamente el mercado, es necesario acertar 2 veces, cuándo vender y cuándo volver a comprar. Si se pierde cualquiera de los 2 momentos, estará jodido. Los estudios demuestran que si uno se pierde solo los 10 mejores días del mercado durante un periodo de 20 años, sus rendimientos caen del 9% anual al 5%. 10 días de los 7,300 días hábiles. Si pierde 1,3% de los días, reducirá su riqueza a la mitad. El problema es que los mejores días suelen llegar justo después de los peores. Cuando da más miedo, cuando tu instinto te pide a gritos vender. Ahí es exactamente cuando ocurre el rebote estadístico. Entonces usted vende para sentirse seguro, se pierde la recuperación y ahora ha encerrado un daño matemático permanente a su patrimonio. Vi esto suceder miles de veces durante 30 años. Gente inteligente, gente educada, gente con un MBA de Harvard, todos destruidos porque pensaban que podían burlar la probabilidad. No pudieron. Nadie puede. No consistentemente. No durante décadas. En su lugar, esto es lo que hice. Construí modelos matemáticos que hacían miles de pequeñas apuestas, cada una con una pequeña ventaja estadística. No intenté predecir accidentes, no intenté cronometrar los fondos, simplemente apliqué consistentemente las matemáticas a la probabilidad. A lo largo de miles de iteraciones, esa pequeña ventaja se convierte en una riqueza masiva y confiable. Puedes hacer lo mismo de una manera más sencilla. Comprar el fondo indexado del mercado total. Invertir consistentemente independientemente de lo que esté haciendo el mercado y nunca intentar ser inteligente. Eso es todo. Esa es toda la estrategia. ¿Aburrido? Absolutamente. ¿Matemáticamente óptimo? Sin duda. Las matemáticas dicen, el tiempo en el mercado es mejor que el tiempo en el mercado el 97% del tiempo durante cualquier periodo superior a 20 años. Tu trabajo no es ser el 3%.
Tu trabajo es no ser el 97%, que intenta ser el 3% y fracasa. Permítanme mostrarles la aplicación número 2. Cómo optimizar matemáticamente su situación fiscal de una manera que la mayoría de los estadounidenses ignoran por completo. Aplicación número 2. Las cuentas con ventajas fiscales son un apalancamiento matemático gratuito que el 90% de las personas deja sobre la mesa. Esto es lo que quiero decir. El gobierno de los Estados Unidos te ofrece varias cuentas donde puedes invertir dinero y diferir impuestos o eliminarlos por completo. El 401k, el IRA, el Roth IRA, la HSA. Estas no son solo buenas opciones, son multiplicadores matemáticos. Déjame mostrarte con números. La persona A invierte $500 al mes en una cuenta de corretaje regular sujeta a impuestos. Están en la categoría impositiva federal del 22%, así que pagan impuestos sobre esos 500 antes de invertirlos. Y cada año, cuando sus inversiones crecen, pagan impuestos sobre las ganancias de capital. El crecimiento. Después de 30 años con un rendimiento promedio del 10%, teniendo en cuenta la carga fiscal anual, terminan con alrededor de $1,2 millones. La persona B invierte los mismos $500 al mes, pero primero los pone en una cuenta IRA Roth. ¿Pagan el impuesto por adelantado? Sí, pero luego ese dinero crece completamente libre de impuestos. Sin plusvalías, sin impuesto a los dividendos. Nada. Después de 30 años con el mismo rendimiento del 10%, tienen $1,7 millones. Mismo aporte, misma disciplina, mismos retornos. Diferencia de $500,000. ¿Por qué? Porque los impuestos se acumulan negativamente, al igual que los intereses se acumulan positivamente. Cada año que la persona A paga ganancias de capital, ese es dinero que no se reinvierte, dinero que no crece, dinero que se resta permanentemente de su curva de crecimiento exponencial. La persona B nunca tiene esa fuga. Cada dólar de crecimiento permanece en la cuenta, creciendo, completándose, multiplicándose. Ahora agregue la coincidencia del empleador. Si trabaja para una empresa que ofrece una igualación 401k y no contribuye al menos lo suficiente para obtener la igualación completa, está cometiendo una negligencia matemática. He aquí por qué. Una aportación del 50% del empleador es un retorno inmediato del 50% de su dinero. Garantizado. Sin riesgos. Si invierte $1,000 y su empleador aporta 500, inmediatamente tendrá $1,500. Eso no es un rendimiento del 10% ni del 15%. Eso supone un rendimiento del 50% el primer día, antes de que el mercado haga algo. Muéstreme cualquier otra inversión que ofrezca un 50% de rentabilidad inmediata garantizada. No puedes. No existe. Sin embargo, el 40% de los estadounidenses que tienen acceso a la contrapartida del empleador no contribuyen lo suficiente para obtener la contrapartida completa. Literalmente están dejando dinero gratis sobre la mesa. ¿Por qué? Porque les exige reducir su sueldo en unos cientos de dólares al mes. Y eso se siente como un sacrificio. Es sacrificio. Pero es un sacrificio matemáticamente óptimo. Déjame darte el cálculo. Digamos que gana $70,000 al año. Su empleador ofrece una contrapartida del 4% de su 401k. Si contribuye con el 4%, obtendrá $2,800 al año, y su empleador agregará otros $2,800. Está invirtiendo $5,600 al año, pero solo sacrifica $2,800 de su salario neto. Durante 30 años, con un rendimiento anual del 10%, esa aportación del empleador por sí sola
Solo ese dinero gratis que habría dejado sobre la mesa crece a $488,000. $500,000 que simplemente no habrías cobrado, porque le resultaba incómodo reducir su sueldo. A esto me refiero cuando digo que las decisiones financieras deben ser matemáticas, no emocionales. Tus emociones dicen, necesito ese dinero ahora. Las matemáticas dicen, ese dinero ahora vale 10 veces más en 30 años, y su empleador le ofrece duplicarlo gratis. Una de estas perspectivas genera riqueza. El otro te mantiene arruinado. Aquí está la implementación simple. Primero, contribuya con su 401k hasta la igualación del empleador. Esto no es negociable. Es dinero gratis. En segundo lugar, maximice su Roth IRA, si es elegible. Actualmente eso equivale a $6,500 al año o $542 al mes. En tercer lugar, vuelva a su 401k y contribuya más si puede, hasta el límite anual de $22,500. Cuarto, si tiene un plan de salud con deducible alto, maximice una HSA. Triple ventaja fiscal. Contribuciones antes de impuestos. Crecimiento libre de impuestos. Retiros libres de impuestos para gastos médicos. Sigue este orden. Cíñete a ello religiosamente. La diferencia matemática a lo largo de la vida es de varios millones de dólares. Permítanme mostrarles la solicitud número 3, y esta es controvertida porque contradice lo que los padres de todos les dijeron sobre el sueño americano. Aplicación número 3. Comprar una casa puede ser la peor decisión matemática que puedas tomar jamás, y puedo demostrarlo. Aquí es donde pierdo la mitad de la audiencia, pero a las matemáticas no les importan tus sentimientos. Hagamos los números. Casa americana promedio, $500,000. Si pones el 20%, son $100,000. Financias $400,000 al 7% de interés durante 30 años. Su pago mensual es de $2,657. Durante 30 años, pagará $956,000 en total. Por una casa que costó $500,000. ¿A dónde se fueron los otros $456,000? Interés. Pagó casi tanto en intereses como pagó por la casa real. Ahora eres dueño de una casa. Eso vale algo, ¿verdad? Seguro. Pero aquí está la línea de tiempo alternativa. En lugar de comprar, alquilas por $1,800 al mes. Eso es $857 menos que el pago de la hipoteca. Y en lugar del pago inicial de $100,000, lo inviertes. Entonces, cada mes inviertes esa diferencia de $857 entre el alquiler y la hipoteca. $100,000 invertidos al 10% durante 30 años se convierten en $1,7 millones. $857 mensuales invertidos al 10% durante 30 años se convierten en $1,9 millones. Total, $3,6 millones. Mientras tanto, el propietario, después de 30 años, posee una casa que vale quizás $800,000 si se revaloriza un 3% anual. Gastaron $956,000 para conseguir un activo por valor de $800,000. Perdió $156,000 en el proceso, sin contar mantenimiento, impuestos a la propiedad, seguros y costo de oportunidad. El inquilino convirtió el mismo flujo de caja en $3,6 millones en activos líquidos. Diferencia: $2,8 millones a favor del alquiler y la inversión. Pero todo el mundo dice, alquilar es tirar el dinero. No, pagar intereses es tirar el dinero. Los impuestos a la propiedad están desperdiciando dinero. El mantenimiento es tirar el dinero. El pago de su hipoteca es del 75% de interés durante los primeros 10 años.
eso también se tira a la basura. Simplemente se tira a un banco en lugar de al propietario. Las matemáticas son claras. La cultura está mal. Ahora bien, hay escenarios en los que comprar tiene sentido. Si va a adquirir una casa muy por debajo del valor de mercado. Si estás en un mercado con un crecimiento explosivo. Si vas a permanecer en el mismo lugar durante más de 20 años. Pero para el estadounidense medio, comprar una casa a precio de mercado con una hipoteca a 30 años es una ineficiencia matemática disfrazada de sueño americano. Sé que esto es incómodo. Todo el mundo quiere poseer. Lo entiendo. La propiedad se siente bien, pero los sentimientos no se agravan. Las matemáticas sí. Si quieres sentirte bien con la propiedad, genial. Compra la casa. Simplemente no te mientas diciendo que es una buena inversión. Es consumo con apalancamiento. Esta es la aplicación sencilla. Ejecute los números para su situación específica. Tome el monto de su pago inicial, el pago mensual de su hipoteca y los precios de alquiler locales. Calcula qué pasa si inviertes el pago inicial y la diferencia mensual entre el alquiler y la hipoteca a lo largo de 30 años. Entonces, tome una decisión informada. La mayoría de la gente nunca realiza este cálculo. Simplemente compran porque eso es lo que se supone que debes hacer. Sea diferente. Sea matemático. Si los números dicen compra, compra. Si dicen alquiler, alquiler. Deje que su estrategia patrimonial determine su estrategia inmobiliaria, y no al revés. Ahora permítanme mostrarles la aplicación número 4, y esta es la que separa a las personas que permanecen para siempre en la clase media de las personas que construyen riqueza generacional. Se trata de comprender la diferencia entre ingreso lineal e ingreso exponencial. Aplicación número 4. Debes pasar matemáticamente de vender tiempo a poseer activos. Esta es la ecuación fundamental que determina si usted se jubilará en quiebra o rico. Aquí están las brutales matemáticas de vender su tiempo por dinero. Trabajas 40 horas a la semana. Ganas $30 la hora. Esos son $1,200 a la semana. $62,400 al año. En 30 años, ganará 1,87 millones de dólares en ingresos totales de por vida. Parece mucho hasta que te das cuenta de que tienes que vivir de ese dinero, pagar impuestos y de alguna manera ahorrar lo suficiente para jubilarte. El problema es lineal. Trabajas 40 horas y te pagan por 40 horas. Trabaja 0 horas, gana $0. No hay ningún efecto compuesto, sin crecimiento exponencial. Tus ingresos son directamente proporcionales a tu tiempo y solo tienes 24 horas al día. Este es un límite matemático que no se puede superar trabajando más duro. No se puede trabajar 80 horas a la semana durante 30 años. Morirás. Incluso si pudiera, solo habría duplicado sus ingresos. Todavía lineal. Todavía tapado. Ahora compare eso con poseer activos. Los activos trabajan para usted mientras duerme. Compras una acción de un fondo indexado por $100. Esa acción le paga dividendos. Esos dividendos compran más acciones. Esas acciones pagan más dividendos. No estás haciendo nada. El activo está funcionando. Esto es exponencial. Cuantos más activos posea, más dinero ganarán. Cuanto más dinero ganen, más activos podrás comprar. Esto se agrava automáticamente. Esta es la diferencia matemática entre clase trabajadora y rica. La clase trabajadora vende tiempo. Los ricos poseen activos. Déjame demostrarlo con una comparación real. La persona A trabaja toda su carrera, 40 años, y gana $70,000 al año. Ahorra el 10%, que es más que la mayoría de la gente. Después de 40 años, han salvado alrededor de $800,000. Nada mal.
Pueden jubilarse con unos $32,000 al año, utilizando la regla del 4%. Eso es menos de la mitad de sus ingresos laborales. Trabajaron durante 40 años para ganarse el derecho a ser pobres durante la jubilación. La persona B gana los mismos 70,000. También ahorra un 10%, pero desde el primer día compra activos que producen ingresos. Fondo indexado S. Acciones de dividendos. Propiedades de alquiler si tienen el capital. Para el año 15, sus activos producen $10,000 al año en ingresos pasivos. Lo reinvierten todo. Al año 25, sus activos producen $30,000 al año. Todavía lo reinvierten todo. Al año 35, sus activos producen $80,000 al año, más de lo que paga su trabajo. En este punto, pueden dejar su trabajo y su estilo de vida no cambia. Sus activos ahora hacen lo que solía hacer su trabajo. Y todavía les quedan 5 años hasta la edad de jubilación tradicional. Mismos ingresos iniciales, misma tasa de ahorro, enfoque matemático radicalmente diferente. La persona A vendió tiempo hasta que se le acabó el tiempo. La persona B construyó una base de activos que reemplazó su tiempo. Esta es la aplicación específica. Cada mes, cuando le paguen, antes de pagar las facturas, antes de gastar cualquier cosa, tome al menos el 10% y utilícelo para comprar activos. Los fondos indexados son los más simples. Literalmente, estás comprando pequeñas partes de las 400 empresas más grandes de Estados Unidos. Esas empresas emplean a millones de personas que van a trabajar todos los días para hacerlas más valiosas. Eres dueño de una parte de ese valor. No hiciste más que comprarlo. Ahora tienes miles de personas trabajando para aumentar tu riqueza mientras duermes. Esta es la transición matemática de lineal a exponencial, del trabajo al capital, de trabajar por dinero a dinero trabajando para ti. La mayoría de la gente nunca hace esta transición. Trabajan 40 años, se jubilan pobres y se preguntan qué pasó. Lo que pasó son matemáticas. Se mantuvieron lineales en un mundo exponencial. Rápida curiosidad mía. Quiero mapear dónde están las personas que realmente entienden esta diferencia matemática entre tiempo y activos. Escriba su ciudad y estado en los comentarios a continuación, o su país si se encuentra fuera de los EE. Estoy realizando un experimento personal para ver si existe una correlación geográfica entre el pensamiento matemático y la ubicación. ¿Los pensadores independientes están agrupados en determinadas áreas o distribuidos al azar? Realmente no lo sé. Creemos un conjunto de datos y averigüémoslo. Comenta tu ubicación a continuación. Permítame mostrarle cómo estas 4 aplicaciones se combinan en un sistema matemático simple, de creación de riqueza, que no requiere genio ni suerte. Así que hemos cubierto 4 aplicaciones matemáticas de un principio básico. El interés compuesto a lo largo del tiempo crea una riqueza exponencial que parece mágica, pero que es solo matemática. Aplicación 1. Deje de intentar cronometrar el mercado porque estadísticamente tiene la garantía de perder. Simplemente compre y mantenga. Aplicación 2. Utilice cuentas con ventajas fiscales, porque son un apalancamiento matemático gratuito que le ofrece el gobierno. Aplicación 3. Calcular las cifras reales sobre compra versus alquiler en lugar de seguir ciegamente la programación cultural sobre la propiedad de vivienda. Aplicación 4. Transición de vender su tiempo a poseer activos que funcionen mientras duerme. 4 aplicaciones. Un principio. Todo matemáticamente demostrable. Pero aquí está la prueba final que une todo, y aquí es donde la mayoría de la gente falla, a pesar de que entienden la teoría. Permítanme mostrarles a 2 personas con puntos de partida idénticos y cómo la disciplina matemática a lo largo de 3 décadas crea una diferencia de $10 millones. La persona A
llámelo estadounidense promedio, gana $70,000 al año. Él es inteligente. Él es educado. Sabe que debe ahorrar e invertir. Pero lo hace como lo hace la mayoría de la gente. Ahorra cuando se siente cómodo. Invierte lo que sobra después de facturas y gastos discrecionales. Intenta cronometrar un poco el mercado. Compra acciones individuales cuando escucha buenos consejos. Guarda algo de dinero ahorrado por seguridad. A lo largo de 30 años, ahorra en promedio alrededor del 8% de sus ingresos de manera inconsistente. A veces es el 15% cuando el dinero es bueno. A veces es 0 cuando los gastos son altos. Sus rendimientos promedian alrededor del 6% anual, debido a sus intentos de sincronización y posiciones de efectivo. Compra una casa con una hipoteca a 30 años. Después de 30 años, la persona A tiene la casa liquidada por valor de unos $700,000 y cuentas de inversión por valor de $400,000. Patrimonio neto total, 1.1 millón. Nada mal. Mejor que la mayoría. Puede jubilarse modestamente. Ahora, persona B. Llámelo pensador matemático. Mismo salario inicial, $70,000. Pero él lo aborda de manera diferente. El primer día, configura contribuciones automáticas. El 10% de cada cheque de pago va directamente a su 401k para capturar la aportación total del empleador. Otro 8% se destina a su Roth IRA. Total, 18% ahorrado automáticamente antes de que vea el dinero. Nunca intenta cronometrar nada. Simplemente compra el fondo indexado del mercado total cada mes. Ya sea que el mercado suba o baje, no importa. Obtiene el rendimiento promedio histórico del 10%. Realiza el cálculo de alquiler versus compra para su ciudad. Los números dicen que alquilar e invertir es mejor la diferencia. Entonces alquila. Invierte el pago inicial que habría gastado. Invierte la diferencia mensual. Después de 30 años, la persona B tiene 0 bienes reales. Patrimonio, pero $4.7 millones en cuentas de inversión. Además, debido a que sus activos ahora generan $180,000 al año a una tasa de retiro del 4%, puede comprar una casa en efectivo si lo desea, y todavía le sobrarán 4 millones para generar ingresos. Diferencia total de resultados. La persona A trabajó igual de duro, obtuvo los mismos ingresos, pero termina con 1 millón. La persona B aplicó las matemáticas en lugar de las convenciones y termina con 4,7 millones. Mismas entradas. 4 veces la riqueza. ¿Por qué? Porque la persona B entendía las matemáticas exponenciales y tenía la disciplina para no desviarse de ellas durante 30 años. Y aquí está la incómoda verdad estadística. El 93% de las personas que escuchan esto no lo aplicarán. No porque no lo entiendan, porque requiere retrasar la gratificación, automatizar las decisiones y confiar en las matemáticas por encima de las emociones durante décadas. La mayoría de la gente no puede hacer eso. Comenzarán fuerte, tendrán un mes difícil y pausarán sus inversiones. Verán caer el mercado, se asustarán y venderán. Se enterarán de una acción de moda, se volverán codiciosos y la perseguirán. Cada desviación del camino matemático les cuesta cientos de miles de dólares en riqueza compuesta que nunca verán. Vi este patrón repetirse miles de veces durante 30 años. Personas brillantes que entendieron la teoría, pero no pudieron ejecutar la disciplina. Y es por eso que el 3% se jubila como rico y el 97% se jubila dependiente de la seguridad social. No es inteligencia, no son ingresos. Es disciplina matemática durante periodos de tiempo más largos de los que la resistencia emocional humana normalmente puede sostener. Así que esta es mi pregunta para ti,
Y este es un experimento estadístico genuino. ¿Eres realmente diferente? ¿Es usted parte del 3% que escuchará la verdad matemática y la aplicará durante 3 décadas? ¿O es parte del 97% que la escuchará, asentirá, aceptará y luego hará exactamente lo que iba a hacer de todos modos? No puedo saberlo. No puedes saberlo todavía. Pero las matemáticas lo sabrán dentro de 30 años. Si este marco tiene sentido para usted, si puede ver cómo el interés compuesto, la optimización fiscal, la propiedad de activos y la coherencia disciplinada se combinan en una riqueza inevitable, presione el botón. Me gusta ahora mismo. Quiero probar algo. Estadísticamente, solo entre el 3 y el 5% de los espectadores de YouTube realmente les gustan los videos, incluso cuando los encuentran valiosos. Sea parte de la minoría que actúa según la lógica, en lugar de dejarse llevar por la inercia. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque voy a seguir enseñando matemáticas aplicadas a la riqueza hasta que la gente deje de ser analfabeta. Estadística sobre el dinero. Y comente su ciudad y estado a continuación, porque tengo mucha curiosidad por saber si los pensadores matemáticos están agrupados geográficamente o distribuidos aleatoriamente. Estoy construyendo un conjunto de datos. ¿Eres parte del experimento? Veamos qué dicen los números.